Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión. Me da muchísimo gusto que se encuentren aquí con nosotros. Pues ya ven que en la primera sesión trabajamos pues la parte de inducción sobre lo que es la investigación, la ciencia, la tecnología, cómo ha avanzado en los últimos años. Después vimos el método científico, los elementos del método científico y cómo pues tenemos que ir avanzando en ese camino que nos va a proporcionar pues mayor interés, formación en la parte científica. Y hay una parte que es elemental en este proceso de investigación o en la metodología de investigación, que a veces, pues hoy en día ha sido muy discutida por estas cuestiones que han escuchado en los medios de comunicación acerca de los plagios, ¿no? Se puede hablar de un proceso de investigación científica y hay un momento en el que tenemos que, pues, entrar a algo que se llama marco teórico. Y el marco teórico implica revisión de literatura e implica varios aspectos muy importantes que nos van a dar sentido a lo que estamos trabajando y a lo que estamos investigando. Y el elaborar un marco teórico no es cualquier cosa, implica leer, seleccionar una vez que está elegido el centro de información, pues trabajar sobre él. No es copiar y pegar, es reflexionar, interpretar, escribir, desarrollar información. Me parece muy importante que el día de hoy trabajemos esta parte fundamental acerca del marco teórico. Voy a compartir pantalla. Y aquí les presento, ya están viendo mi pantalla, justo la semana 3 en la unidad 3, que es el marco teórico. Voy a apagar mi cámara y en algún momento el micrófono, si es necesario. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es un marco teórico? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Y cómo se construye un marco teórico con todas las fuentes? Esto nos puede dar pautas, saber qué estamos haciendo cuando tenemos que presentar una investigación, una presentación o un trabajo en equipo que tenemos que proyectar. ¿Qué pasa con el marco teórico? Bueno, yo empezaría platicándoles que para poder hablar de un marco teórico es muy importante identificar paradigmas. En el campo de la investigación son un aspecto indispensable para definir la forma en que la investigación se va a desarrollar, porque nos van a decir qué acciones se convierten en mediadores entre lo que estamos pensando y haciendo en el proceso. Por ejemplo, según Serrano, ¿no? Tenemos dos grandes paradigmas, uno que es el positivista y otro que es el naturalista. El positivista busca la validez del conocimiento, la existencia de un mundo objetivo, estructurado y la realidad que está dada, o sea, lo que busca es hablar de realidad. Y el paradigma naturalista más bien le interesa comprender las relaciones y reacciones humanas, la interacción entre el objeto y el sujeto de conocimiento y comprender e interpretar la realidad. Aquí es bien diferente porque en el positivismo es, se habla de mucha sistematización, estructura y trabajar e investigar sobre una realidad. Y en el naturalista hay que interpretar esa realidad. Cada paradigma tiene un enfoque. Por ejemplo, el paradigma positivista es más bien cuantitativo y el naturalista es cualitativo. Y hoy en día es aceptable que haya un enfoque mixto, donde haya una parte cuantitativa y otra parte cualitativa. Los tipos de investigación, ¿qué nos dicen a los que participamos como investigadores o que hacemos investigación en algún momento? Pues que debemos de tener mucha claridad cuál es el tipo de investigación que vamos a aplicar y hablar del diseño de investigación
y sobre todo hacer lecturas, revisión literaria. Por ejemplo, en el enfoque cuantitativo entran el tipo de diseños de investigación experimentales, que son el diseño experimental puro, el cuasi experimental y el preexperimental. Y también existen diseños no experimentales, como el transversal y el de múltiples mediciones. El transversal se divide en correlacional, comparativo y descriptivo. Y en el caso del enfoque cualitativo, hay diseños de tipo etnográficos, fenomenológicos, de investigación-acción, narrativos, que nos van a llevar a resolver de diferente manera los pasos a seguir al hacer investigación. Todos son válidos. Por ejemplo, yo puedo tener un gran tema o idea de investigación y de la temática, perdón, y del gran tema o idea de investigación surgen temáticas. O sea, tenemos el gran tema y temáticas A, B, C. De estas temáticas podemos encontrar problemáticas y de varias problemáticas ya centrarnos en un solo problema que va a dar pie a nuestra investigación, nuestro gran problema de investigación. Por lo tanto, plantear el tema es responder a un diseño metodológico de investigación donde se evidencie el enfoque, el tipo de investigación, las variables, los sujetos y la delimitación espacio-temporal. Las palabras en el tema, como impacto, efecto, consecuencias, hacen referencia a nosotros como lectores que nuestro estudio es experimental de causa y efecto, mientras que hablar o utilizar la palabra relación correlacional son propios de estudios no experimentales y más bien correlacionales. Sea el diseño o enfoque, o más bien enfoque y diseño que determinemos, ¿cuáles son los 4 elementos que no podemos perder de vista? Son 4: pertinencia, viabilidad, novedad y duplicidad. Cuando hablamos nosotros de pertinencia, es que el tema seleccionado debe ser un problema importante, significativo para el área que estamos investigando y deberemos tener un conocimiento previo que nos permitan profundizar sobre el estudio en cuestión. Es decir, nos puede encantar un tema, pero si este tema no lo dominamos de alguna manera o no conciliamos algunas cuestiones en él para poder profundizar, va a estar muy difícil. Y es como encontrar un espacio muy alejado de nuestra realidad y de lo que podemos manejar. Hay que ser muy cuidadosos con la parte de pertinencia. Con la viabilidad, el investigador debe cuestionarse qué tan complejo es el problema que se desea investigar y qué recursos son necesarios para llevar a cabo el estudio. Se debe considerar cuestiones personales, tiempo, equipo, dinero y analizar todo aquello que se pueda atentar al adecuado desarrollo de la tesis o de la investigación. La tesis en el sentido que es lo que estamos nosotros por investigar, no necesariamente un documento recepcional, ¿no? O para recibirnos de alguna licenciatura. A veces pensamos, ¿no? Que es pertinente, que sí lo podemos hacer, pero ¿qué tal si por cuestiones personales no podemos comprar libros, asistir a bibliotecas, nos falta experiencia sobre el tema y no podemos profundizar? Esto es sumamente determinante y a veces lo dejamos, ay, no importa, sí lo voy a lograr. No,
sea, fíjense desde cuestiones personales, tiempo, equipo, y hablaría yo hasta de recursos materiales y no materiales. ¿Puedes desplazarte para hacer una entrevista? ¿Puedes contactar a esa persona? No, sí está en Italia, y sí me dijeron que sí, sí podemos contactar como experto y a la mera hora no. Entonces hay que considerar todos estos elementos para poder llevar a cabo nuestro estudio. Lo novedoso, que tenga matices singulares, interesante, que podamos ofrecer nuevas ideas e hipótesis para estudios futuros. Y ojo, porque si es un tema muy, pero muy nuevo, por lo menos debemos de tener un año de práctica para tener un criterio de análisis. Casi imposible ver los efectos de algo no probado. Y la duplicación o duplicidad. No caer en repeticiones. Es decir, yo puedo tener un tema, mi compañero otro, o sea, puede haber el mismo tema en un grupo, pero se deben de seguir diferentes metodologías, diferentes problemáticas, diferentes hipótesis. Eso es fundamental para evitar duplicidades en ese sentido. Y el paso inmediato, o sea, una vez que sé que mi tema es pertinente, que es viable, es iniciar la justificación. Cuando hablamos de justificación, son todas las razones por las cuales quiero abordar este tema de estudio. Y tengo que explicar con detalle por qué es importante y cuáles son esas razones por las que este estudio es una competencia nacional e internacional. Sustentar y argumentar convincentemente por qué es importante realizar esta investigación. En otras palabras, señala por qué se va a llevar a cabo. Y les puedo decir que va desde lo general a particular, o sea, hasta el final decir, personalmente me interesa porque, o al revés, ¿no? De lo particular a lo general. ¿Y qué trascendencia tiene para la sociedad? De ahí ya se puede derivar el problema de investigación, que significa afinar y estructurar con más formalidad esa idea. Y debe redactarse en forma de pregunta. ¿Por qué nos sugieren hacer esto? Porque es enmarcar qué necesito, qué hace falta, qué necesidad vamos a resolver. Es decir, que el marco teórico inicia desde la idea, la parte fundamental de la viabilidad, la pertinencia, la justificación y posteriormente definir los objetivos de investigación. Objetivos es todo aquel propósito o fin que quiero lograr con mi investigación. Y generalmente tenemos dos tipos, general y el específico. El general se acerca mucho al título del tema que estamos investigando y obviamente al problema de investigación. Y los objetivos son todos aquellos que nos conducen a lograr el general. Se pueden modificar cuando se está redactando, procesando esta parte, sí, pero después es importante que queden porque los verbos con los cuales redactamos los objetivos nos indican qué acciones reflexivas debemos estar haciendo con nuestra investigación.
Por ejemplo, el objetivo general es el enunciado claro y preciso de la gran meta que se persigue. Y los objetivos específicos se basan en el análisis de las variables que responderán al objetivo general. Y nosotros utilizaremos cada objetivo específico para abarcar profundamente cada variable y responder al problema de investigación de manera lógica y secuencial. Obviamente se da respuesta con ello a la pregunta de investigación o problemática. Ya que tengo definido mi problema de investigación a partir de una pregunta, tengo que pensar en mis hipótesis. Las hipótesis, como bien dice este apartado, son explicaciones tentativas del fenómeno investigado y se formulan como proposiciones. Así como el problema se formula con pregunta, las hipótesis son afirmaciones, son proposiciones. Estas proposiciones no siempre son verdaderos, no siempre se pueden comprobar. Son proposiciones sujetas a comprobación empírica y es válido disprobarlas. Ujú. ¿Qué características, yo diría 5, deben de contener las hipótesis? Aquí están, si gustan revisarlas un momento y ahorita las platicamos. Ejemplo, las características de una hipótesis es referirse a una situación real, universal, bien definida. Las variables de las hipótesis tienen que ser comprensibles y precisas, muy concretas. La relación entre las variables debe ser clara, es decir, variable dependiente, variable independiente, causa y efecto. Y deben ser medibles, observables, y debemos de tener claridad en que debe haber una relación con las técnicas para probarlas. Una vez que tengo mi hipótesis, ¿qué sigue? Sigue establecer el marco de referencia. ¿Qué es eso? A ver, aquí se los dejo también un momento. Marco de referencia nos permite
ubicar a nuestra investigación dentro de una teoría, un enfoque, una escuela. ¿Qué función tiene el marco? Pues evitar errores de otros estudios, es nuestra guía y nos da un marco para interpretar resultados. ¿Qué tipo de marcos hay? Hay filosóficos y antropológicos donde conceptualizamos al ser humano que tienen algunos autores. El marco teórico, que comúnmente se le llama así esta parte, es la fundamentación dentro de la cual se enmarca la investigación. El conceptual, el marco conceptual, es el que nos define diferentes conceptos relevantes utilizados en el estudio. Y a veces el marco legal, que son aspectos legales que le dan pauta al estudio a realizar. No siempre se trabaja esto en todas las investigaciones. La mayor parte de las veces se nos pide elaborar un marco teórico. ¿Cómo se elabora? Revisamos y analizamos teorías o enfoques teóricos de otras investigaciones como antecedentes y se elige cuál es la mejor para nuestro estudio o investigación. De esta manera, pues vamos a evitar errores que se cometieron en otras investigaciones similares, vamos a orientar nuestro trabajo, ampliarlo, nos va a ayudar a establecer hipótesis una vez que establecemos el marco, o simplemente antes de establecerlo vamos leyendo y de ahí se pueden derivar hipótesis interesantes. Nos da o nos inspira nuevas áreas de investigación y nos da todo un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio o de la investigación. Fíjense esto, súper interesante. El marco teórico tiene etapas. Aquí checaremos cuáles son las más importantes. Dejo aquí en pantalla otra vez las etapas del marco teórico. Perdón, aquí está. ¿Cuáles son las etapas entonces? Miren, la primera es revisar literatura de todo tipo de fuentes, chicos. Es bien importante, desde las primarias, las secundarias, las terciarias. Es decir, desde libros, diccionarios, hasta las fuentes directas. Y obtener de ahí información, hay que extraerla, recopilarla, hacer fichas. Si ya no quieren hacer las fichas físicas, hagamos información tipo fichero en nuestra computadora y guardarlo. Ya que tenemos información en general sobre nuestro tema, es muy importante definir la teoría o perspectiva teórica que vamos a utilizar.
¿Por qué? Porque tener una perspectiva teórica, es decir, una teoría o un teórico, nos ayuda a explicar el por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno que estamos analizando. ¿Qué nos implica el marco teórico? Elaborarlo. Fíjense, es analizar, exponer teorías o enfoques o investigaciones o antecedentes en general que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio y para comprobar mis hipótesis. ¿Cómo lo puedo elaborar? Lo puedo elaborar de lo general a lo particular. A partir de otros estudios realizados, puedo utilizar esas teorías, legitimarlas y comprobar mis hipótesis. O de lo particular a lo general, mi caso específico, caracterizado, y después lo generalizo con otros estudios que se transformaron o se transforman en teorías y que debemos de comprobar. Cualquiera de los dos caminos es válido. Un ejemplo que les puede quedar mucho más claro de lo que les platico de lo general a lo particular. Es un poquito más difícil, ¿no? El tema es el populismo. ¿Qué tengo que hacer? Conceptualizarlo. Después ya lo sitúo más una vez que reviso literatura y quiero el populismo en América Latina. O sea, ya le encuentro una aplicación específica. De ahí me voy a un país en especial de América, que es Argentina, por ejemplo. ¿Y qué tipo de populismo? El peronismo. Y de ahí desencadeno conceptos clave, ya dependiendo de mi pregunta de investigación, relacionados con el peronismo. Tipo de gobierno, sistema de partidos, cultura política, instituciones políticas, etc. Eso es de lo general a lo particular. Creo que esto, el ejemplo, les puede dar mucha luz de cómo podemos utilizar el punto anterior de la estructura de un marco teórico. A mí en lo particular, de manera muy, muy personal, me gusta mucho de lo general a lo particular, pero cada quien elige. ¿Y cómo vamos a sustentar todo esto de que no digan que plagiamos, que no digan que copiamos, pegamos? Pues con fuentes de información fidedignas y un consejo, citar correctamente. Hoy en día, una forma de citación para nuestro tipo de investigaciones sería APA, me parece que es APA número 6. Yo les recomiendo, les puedo colocar aquí en la plataforma información sobre APA, APA 6, la sexta edición. Y de manera muy, muy concreta, citamos fuentes y entonces no plagiamos. Estamos dando crédito a quien es el productor de esa información y que es valioso decir de quién es. Y acuérdense que hay una manera muy importante. Yo puedo citar, hay diferentes formas de citar, y también puedo retomar lo que un autor dice. Ujú. Y de ese autor, referenciar, no va a ser textual lo que él dice, pero yo lo retomo y doy fe que proviene de otra idea que no es la mía, pero yo la explico, la identifico, la interpreto y también es válido. Eh, Eso se llama parafrasear, pero estamos dando los créditos a quien corresponde. Entonces, bueno, me parece que esta sesión es muy importante para que ustedes puedan identificar la relevancia del marco teórico y que no solamente es copiar y pegar, implica justificación, retomar objetivos, buscar cuál será el camino, el teórico, recordar que hay diferentes tipos de marcos y que lo más importante es también referencia. Pues les dejo la información, tienen ya la presentación que les puede ayudar a ubicar con claridad lo que hemos visto en esta sesión. Les doy un saludo, nos vemos el jueves por si tienen alguna duda. Muchas gracias y que tengan excelente semana.